fascinante por lo bajo que vamos a hablar el día de hoy pertenece a una de esas áreas temáticas clásicas, pioneras de este programa que ustedes conocen llamado Así Somos. Hay que entender de que en este tema en particular es donde la realidad, ojo, cuando digo realidad, es que efectivamente lo que vamos a contar de aquí en adelante ha sido en distintas oportunidades completamente probado, demostrado e incluso sancionado o legislado al respecto. Y también colinda con la ciencia ficción. Me estoy refiriendo a las guerras climatológicas, vale decir, ocupar a través de la manipulación del clima algún tipo de arma que uno manda. Entiéndase, por ejemplo, huracanes, fuertes lluvias, aluviones, terremotos, etcétera, a un país enemigo o, como algunos opinan, un autoatentado de manera desastrosa, pero aún así controlado en un sector específico de tu país, para luego, yo que sé, acusar, desviar la atención y un largo etcétera. Atención, el caso es que muchos hablan ya de que las guerras climatológicas vendría a ser como el nuevo Frankenstein, mucho más poderosa. A ver, más que una Segunda Guerra Mundial, más que una bomba atómica, lo que es capaz de destruir en cosa de minutos vidas humanas en cantidades industriales, lo digo así porque esa es la mirada del punto de vista bélico, es el clima, a partir de un desastre devastador. Cuando esto es controlado, enviado, sazonado con poderes, en donde la tecnología es capaz de amplificar un poder que es natural propio de la Tierra, la verdad es que no sabemos hasta dónde esto puede llegar. Tú me estás, te lo pregunto, así como de verdad me llama mucho la atención. Hoy en día tenemos ese nivel de manipulación y de control, es decir, quiero que a tal país le venga una tormenta, un aluvión grande y se genere y se acelere todo este proceso natural. Así es sencillo. Agradezco su pregunta. Es el tema del millón. Le voy a contestar en dos partes. Okay. Es posible, atención con esto, es posible manipular el clima para amplificar una tormenta al punto, por ejemplo, de llevarla a un estado colosal de desastre como nunca se ha visto. Lo que tenemos entendido es que sí. Si eso es posible, la segunda respuesta para una misma pregunta, Camila, de yo teledirigirla a un punto exquisitamente preciso, específico y que no se salga de ciertos bordes, eso no está del todo claro. Okay. Pareciera que esto es un arma, así como tremendamente efectiva, peligrosa porque finalmente puede morder la mano que la alimenta. Ahora, esta arma climatológica, ¿necesita que exista un evento climatológico para poder ser qué usada? buena pregunta, ¿O maestro? puede ser de cero? Buena. Puede ser de cero, pero lo que implica una inversión de tecnología y de empuje para forzar el clima a generar un estado de cataclismo tal que podríamos decir que hay dos cosas aquí que hay que barajar. Primero, es que un hecho así, de hacer un ataque climatológico, habría que esconderlo. Por lo tanto, la mejor manera de colocar una cortina a ese hecho sería ocupar, por ejemplo, una época de tornados. Claro. En donde, o atacar con lluvias en un lugar donde están en época de invierno y donde las caídas pluviales son costumbre y sería lo típico. Eso sería lo primero. Y lo segundo, como decía, es tanto el esfuerzo hacer algo desde cero y que vamos a demostrar acá que es posible que quizás la inversión no vale tanto la pena y ahí no pasa tan piola. Salfa, y yo creo que la gente, mucha tiende a pensar que esto es como súper innovador de ahora y en realidad no, pues viene de muchos años atrás porque en el año 1952 en Inglaterra se generó una tormenta. Absolutamente, que amiga mía. hizo que lloviera 250 veces más de lo que llueve en un mes completo. Absolutamente. Entonces, es antiguo, ¿no? Es tremendamente. reciente. Entonces uno comienza a preguntarse, ¿esto puede ser ocupado para el bien? Y si es que existe tal tecnología, ¿por qué hablamos de sequía, por ejemplo, en ciertos periodos? Todo eso tiene que ver con respecto al control, quién tiene el poder de esto y sobre todo los militares que lo han convertido en un arma. Tenemos titular, vamos Andrés. Dice ahí, agencias de espionaje, eso lo publica The Guardian, financian la investigación de armas climatológicas. Y luego a continuación de ese punto dice, temor en científicos. A ver, ya estamos entrando en terreno firme. Los científicos, o por lo menos una gran parte de ellos, no solamente creen que esto es posible, sino que tienen la prueba fehaciente de que esto se ha ido utilizando de manera increciendo con el paso del tiempo. Vale decir, se ha ido refinando el proceso, la capacidad de poder generar
por citar solo un ejemplo, una tormenta perfecta. Pero ¿ok? que tiene que ver con los avances tecnológicos también. Tiene ¿no? que ver Va con los todo de avances la mano, tecnológicos, ¿no? absolutamente, sin lugar a duda. Y yo creo que el avance tecnológico apunta por sobre todo a tratar de tener un margen más de control sobre esto que se lanza. Porque incluso, para que ustedes entiendan, una misma bomba atómica, una vez que ha sido arrojada en algún lugar, obviamente la desestructuración subatómica que se produce genera un tipo de reactividad que es muy difícil de quitar con el paso de las décadas incluso. Claro. En clima también. Imagínate que el clima, que en algún momento cuando tú decides detenerlo, ¿cómo puedes parar un viento huracanado que tú mismo has formado? Yo creo que la naturaleza, por cierto, trata en su homeostasis, en tratar de encontrar su equilibrio. El problema es que cuando tú la alteras, va a tratar de generar un proceso de compensación. Me refiero, están jugando con algo que es mucho más terrible en términos de cómo busca un equilibrio en la madre naturaleza. Entonces siempre le sale de alguna manera un tiro por la culata. Salfa, se me viene a la cabeza lo que vos dijiste anteriormente, que Corea del Norte que iba a atacar a Estados Unidos por tierra. Claro. ¿Puede ser posible que generen algún tipo de niebla en que el ejército no sea visible para Estados Unidos o viceversa? Como que se escondan los militares a través de una nube, una niebla que no sea visible para el otro país, se camuflen exactamente. Fíjate que todo eso sería posible. A ver, tendrían que ser harto esfuerzo, porque la neblina, en el fondo, es la generación de una baja nubosidad cuando se sustenta en una mezcla, por ejemplo, como en Inglaterra, con el smog, que es una mezcla de niebla con contaminación, con humo. De eso viene, por ejemplo, nosotros exactamente no tenemos smog, ¿cierto? Por eso ya esa palabra casi no se usa. Smog viene de smoke con fog, que es la niebla mezclada con una contaminación que genera algo donde realmente no podemos ver más allá. La verdad es que yo creo que, si bien todo eso se puede hacer, quizás sería demasiado hilar fino, por el hecho de que yo creo que pueden hacer acciones que son un poquito más gruesas, más obvias, sí, claro, y más que fuerte. necesitan tener, porque, claro, yo creo que no tendrían la fineza de generar un cambio en el clima para camuflar una tropa. Más bien sería, no mandemos una tropa y mandemos una tormenta con relámpagos, trueno, aluvión y todo lo demás. Tiene más sentido. Sí, además que tiene que ver un poco como con la espectacularidad del evento. Me da la sensación de que es como, lo otro sería mucho más amenazante, sería mucho más morboso, calculado mucho también. más notorio e imponente, como yo vengo a demostrarte que soy más fuerte que tú a través de un evento natural mucho más notorio. Absolutamente. Ahora, ¿sabemos quién tiene estas armas climatológicas? ¿Qué países? Sí. Porque me imagino que Chile no tiene. No, Chile no las tiene. Al menos 3. Estados Unidos, primero Rusia, y posteriormente se habla de que China también. Por ahí se dice que en algún momento lo quisieron hacer en una agrupación de varios países en Europa, pero finalmente se detuvo porque hubo un llamado, que lo voy a leer, que, a ver, para que ustedes entiendan, en algún momento, cuando nosotros la primera llevamos, hace más de 10 años prácticamente, este tema, acá en este mismo programa, la verdad es que hubo mucho escepticismo, hubo mucha duda al respecto. Y posteriormente comenzaron a salir los respectivos informes y hasta hoy las declaraciones de grandes potencias e incluso de organismos internacionales que hacían una petición abierta de que por favor se detuvieran en el uso de estas armas porque se les salía de control. O sea, lo que acabo de decir, solo en esa simple mención, es que estas cosas son reales. ¿Cuánto se ocupan? Eso es lo que nosotros tenemos que decidir. Cada huracán, cada terremoto, cada aluvión, ¿hay detrás un arma climatológica o no necesariamente? Porque, ojo, vamos a hacer una lista de algunos lugares donde se ha acusado el uso de ella. Algunos hablan que el terremoto del año 2010 en nuestro país habría sido a causa de eso, que eso de alguna manera negaría el hecho del proceso de la migración sísmica de Haroldo, pero fíjate que hubo un reconocimiento que el de Haití y Japón sí fueron. Entonces, por consecuencia, el de Chile hay también. conexión, Salfa, evidentemente. o sea que hay indicios que nos podemos dar cuenta de que fueron manipulados y no fueron naturales. ¿Cómo hacemos para darnos cuenta de que Uy, eso qué fue buena pregunta, amiga manipulado? mía. No está tan claro que podamos hacerlo. Mira, se puede hacer hasta cierto punto cuando los expertos en el clima dicen que lo que acaba de ocurrir aquí, en términos de fenómeno, vamos a ir a un ejemplo concreto inmediato, que fueron los últimos grandes huracanes que azotaron Estados Unidos, y que, qué curioso, sobre todo aquellos que estuvieron por Centroamérica, que destruyeron solamente todos aquellos poblados y aquellas islas donde la pobreza era un poco más evidente y que al momento de llegar a las costas norteamericanas y cuando entró al barrio donde tenían las casas los ricos poderosos, incluido Donald Trump, ¡pum!, cesó. Hubo cambio de De hecho, rumbo, pasó de justo. F5 a F1. Para que usted entienda, es que si esto hubiese sido un terremoto, que iba a un grado 8 avanzando, y cuando llegó así como a la casa de Donald Trump, ¡pum!, baja a 2.5. O sea, se convirtió en un terremoto.
en un temblorcito. Ok, amigos míos. A ver, vamos con lo siguiente. Yo había mencionado recién los huracanes. Tenemos titular que dice así. Conspiradores reclaman que el huracán Harvey es un arma meteorológica. Insisten que estos desastres son creados deliberadamente y donde se amplifica selectivamente y se dirigen hacia objetivos seleccionados. Como yo le decía, fíjate que aquí salieron un par de personas a hablar. De hecho, salió un afamado y ultra preparado químico donde él decía: cuando a mí me corresponde, parte de mi área, dentro del clima, como químico, de ver cómo es el funcionamiento de las estructuras de la nubosidad, me doy cuenta de que la forma en que estos huracanes, estos remolinos, ¿cierto?, que parten desde el mar y desde el océano avanzan a tierra firme, venían acompañados de un enrejado de nubes que es muy propio, ¿cierto?, de una manipulación climatológica. Que dicen, ojo, no estoy hablando de ciencia ficción, sino que es lo mismo que se usa de manera frecuente cuando yo quiero generar algún tipo de insecticida sobre un cultivo, o cuando se habla de que hay una especie de contaminación sobre fumigación humana, porque ojo, también está la teoría que esto ya es harina de otro costal, que es de que enferman a la población para el uso, ¿cierto?, de ciertos medicamentos, dejándote caer enfermedades en forma de pequeñas partículas que son simuladas por nubes y que tienen una forma de un enrejado. O sea, ¿por qué son así? Porque funcionan como una red, nada se escapa y cae y engloba sobre un sector en particular. ¿Qué es lo que dicen estas personas? Que la manera en que funcionó el huracán Harvey, porque uno, era la época de tornado, pero y que se amplificaban al momento de tocar ciertos sectores tierra, destruían todo, luego, ¡pum!, es como que bajaba la intensidad y seguían su camino y luego se desviaba justito para volver a pegar en otro sector poblacional y aumentaba. Y cuando todos temían que ese famoso fin de semana, cuando Harvey pasó a Irma, por ejemplo, al otro huracán, porque era una mezcla de uno tras otro, ¿cierto?, cuando llega a las costas de Miami, ¿cierto?, de Florida, ¡pum!, baja la intensidad. Y cuando ya definitivamente va a entrar en el sector, o sea, esto ya estamos siendo tan hilando fino, que es por así decirlo. Es como que hubieran tirado en La Moneda un huracán, pero cuando va entrando en el Barrio Alto, así cuando ya llega a Vitacura, pum, así como se desvía y baja. Y es como que desaparece frente a la vista de todo. Entonces ellos afirman que el comportamiento que tuvo no es otra cosa, lo dicen así, pero sin vuelta, que es de manipulación climática. Entonces, cambio climático, no olvidamos, todo lo que tendría que ver con este tipo de fenómenos se podría adjudicar a las armas climatológicas y no al cambio climático, al cual Donald Trump no adhiere, por algo será, ¿no? En realidad no. Lo que pasa es que el cambio climático, por ejemplo, ¿cómo nosotros lo podemos detectar? Las diferencias de calor, las pocas precipitaciones y que cuando llueve intensamente en muy pocas horas, como es el caso de Chile. Claro. Así como localmente, por ejemplo, podemos tener ese ejemplo. Que haya huracanes, que haya temblores, por ejemplo, cada vez más seguido, es algo que es propio del calentamiento global, por ejemplo. Sin embargo, sobre esa base, sobre ese escenario, las armas climatológicas tienen todo dado a pedir de boca, porque obviamente uno, pasan piola, como te decía, y segundo, lo que hacen es amplificar algo que existe. O sea, en realidad, yo tengo un fuego controlado y lo que hacen estos tipos es echarle parafina y lo transforman en un incendio forestal. Eso es lo que hacen realmente. O sea, como te digo, partir de cero es posible, pero yo me imagino que los costos deben ser tan inmensos y deben ser tan evidentes de que hubo una manipulación a propósito de la nada, porque me refiero que tú tienes una carta sinóptica de los próximos 20 días, ya, 10 días, claro, y tú dices sol, 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 sol. Y para un día, que es el día de la celebración de, no sé, de Corea del Norte, y se cae un tornado donde nunca hay, ahí mismo, yo creo que obviamente cierta evidencia se hace un poquito grotesca ahí. Una vez hubo algo evidente y que fue muy increíble y tiene que ver con dos países de los que tú dices que pudiesen tener estas armas, Estados Unidos y Rusia en Guerra Fría. Empezaron a intervenir en la ionosfera y esto provocó que en la isla de Terranova, en Canadá, explotaran todos los electrodomésticos. Por ejemplo. De un momento a otro. Claro, mira, los datos que están llegando a la Carla son absolutamente ciertos, ¿eh? Se experimentó mucho tiempo y más rato les voy a entregar donde claramente, una vez que fueron utilizados estos experimentos, hubo un llamado de alerta a no volver a usarlo. Me refiero, a ver, quiero que con estas declaraciones quede claro de que allá afuera, aquellos organismos que regulan el comportamiento de los países, pide a través de un documento que no sigan haciendo algo que por ende entendemos que es verdad.
existe, hay manipulación del clima. Atención, dentro de los grandes líderes hoy por hoy, que está encargada de acusar estos tipos de manipulaciones, guerras, falsas banderas, es Sofía Smallstorm, ¿cierto? Ella dice respecto a las armas climatológicas lo siguiente. Si puedes entender, dice ella, el agua hirviendo, o sea, el proceso de cómo hierve el agua, lo que genera, vapor, ebullición, todo lo demás, puedes entender, dice, de dónde provienen billones de galones de vapor de agua que crean y alimentan las inundaciones diarias en algún lugar del mundo. Esto no es discutible, afirma ella, y es tan fácil de observar como el amanecer. ¿Qué es lo que dice esta mujer que tiene un programa y que se dedica de alguna manera a desenmascarar, a desenmastelar todo tipo de temas de carácter conspirativo? Ojo, ella la lleva hoy en día. Es como Alex Jones, por ejemplo, que hizo este documental, ¿cierto? Que tanto le encantaba al propio Osama Bin Laden, donde decía que era una falsa bandera y que los gringos atacando las Torres Gemelas siendo ellos mismos. Ella dice que cuando esto es tan fácil de hacer, solamente si tiene por supuesto los recursos, lo que hay que entender es el mero principio del agua hirviendo, lo que genera. Sabemos que por lo menos a ras de la tierra, ¿cierto? A la altura del mar, el agua hierve a 100 grados centígrados y genera una serie de cosas como vaporización del mismo, vale decir nubes condensadas, pero en una teterita, digamos, a una escala de una cocina, que igual es capaz, digamos, de vaporizar el ambiente y todo lo demás. Y obviamente hay un calentamiento del agua. ¿Por qué se generan los climas nocivos, los huracanes y todo? Es porque sube la temperatura del mar. Vale decir, si yo tengo la posibilidad, de la manera más misteriosa, de calentar puntos en el océano, donde no hay nada, solo hay agua alrededor, voy a pasar completamente inadvertido para generar y redireccionar un huracán, que fue lo que este químico notó. ¿Por qué frente a las costas, ¿cierto?, de América Central, digamos, del Caribe en realidad, con la costa sureste de Norteamérica, en los puntos cercanos acá, un poquito más allá del Triángulo de las Bermudas, para ubicarnos en el mapa, hubieron puntos de calentamiento bastante curiosos que no se debían, por ejemplo, a erupciones volcánicas submarinas? Pareciera que, como si la Tierra hubiese generado un punto de atracción de la energía solar para calentar eso y amplificar. Y cuando iban pasando los huracanes, volvía a calentarse algo. No producto del huracán, sino un huracán que trae, no trae calor, trae frío, digamos, lluvia y viento. Y generalmente cuando venía por acá, le venía un punto de calor muy extraño que al llegar acá, ¡pum!, se volvía a amplificar y se aumentaba. Como echarle parafina, obviamente, una fogata. Ahora, si esto existe hace tantos años y se ocupa como un arma, ¿no se puede ocupar para cosas buenas? O sea, California lleva con la sequía más grande de los últimos 30 años. Muy buena pregunta. Acá en Chile tenéis lo que pasa en la cuarta región, entonces... De hecho, sí. De hecho, absolutamente sí. Pero es tan costoso. Mira, a ver, ¿cuál es la gracia? A ver, ¿cómo lo explico? ¿Es costoso o es peligroso? Es costoso y es peligroso. Pero digamos que podríamos hacer llover lo justo y necesario, por ejemplo, cuando hay sequía en el sur de Chile, ¿ok? Ahora, el hecho de emplearlo, la verdad es que los estudios han reconocido de que si yo hago una manipulación del clima, se genera un efecto de homeostasis o de equilibrio en alguna otra parte, que genero sequía en otra parte. Como un efecto mariposa. Es como un efecto mariposa. Claro, imagínate, aquí ya no es mariposa, es de pterodáctilo, porque es demasiado en términos de manipulación lo que estoy haciendo. Por otro lado, debe ser tan costoso que cuando esto es ocupado del área bélica, o sea, me refiero, estoy utilizando esto como arma, no como otra cosa, deben haber una cantidad de financiamientos por debajo que ningún país podría costearlo probablemente. O sea, lo que cuesta hacer un huracán no tiene precio. De hecho, en ningún informe aparece cuánto puede llegar a costar algo así. Pero debe ser una cifra descalabrada, ¿sí? Pero debe ser algo realmente inmenso en donde tienen que inventar dinero poco menos para generar algo de esta naturaleza. ¿Ok? ¿Te que ya, atención. Eso las nubes? Ya, vamos a mirar el pilar científico finales de los años 40, como decía, ¿de dónde partió todo esto? El químico y meteorólogo, voy a citar la fuente estadounidense, Vincent Schaeffer, el mismo que inventó la nieve artificial, entre otras cosas, desarrolló lo que hoy día conocemos, que usted han mencionado hoy día, que es la siembra de nubes, vale decir, rociar nubes con compuestos químicos para que llueva, definitivamente. Es como, ha estado nublado, veo las nubes, pero no llueve. Exacto. Entonces voy a rociar estas nubes para que finalmente llueva. ¿Cómo lo hacen? Finalmente lo que hacen a partir de estas gotas de lluvia que comienzan a condensarla, genera una precipitación antes de que esto ocurra de manera natural y más copiosa, ¿vale? Es decir, aprovechan toda la condensación de la nube para que caiga, se estruja toda la agüita posible.
El Pentágono, se sabe, estamos hablando de los años 40, Sí. se apropió de esta técnica y poco después la aplicó. Atención, aquí nos vamos con un pedazo de historia que generó susto, alarma y una circular de parte de la ONU para que esto nunca más se vuelva a usar, que fue en los casos más conocidos de la guerra meteorológica, el proyecto Popeye durante la guerra de Vietnam. Atención, vámonos ya de inmediato. El uso sistemático y hostil del clima realizado en Vietnam dicen que duró del año 67 hasta el 72. O sea, comenzaron a hacer, si esto venía de los 40, ahí comenzaron a ocuparla de manera más frecuente. ¿Qué es lo que hicieron? Ojo, esto que le voy a decir ahora fue desclasificado bajo presión por el Congreso en el año 74, vale decir 2 años después del término de la misma. La idea era prolongar la época del monzón, que son estas fuertes lluvias que se generan en un clima, como ustedes pueden ver y conocen, selvático, ¿cierto?, de mucha humedad, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La idea era que lloviera tanto que se inundaran los sistemas de túneles subterráneos por donde la gente del Viet Cong se escondía y también los caminos de tierra por donde con los pocos sistemas de transporte que tenían los rebeldes de Vietnam contra el imperio yanqui o los soldados norteamericanos invasores pudiesen no llegar a sus bases porque el barrial era insostenible, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El informe literalmente dice así: la Escuadrilla de Reconocimiento Meteorológico norteamericano sembró el cielo con yoduro de plata para que el periodo de lluvias, que debiera durar aproximadamente 5 días con mucha intensidad, lo extendieron, esto es parte de la historia, de hecho hasta la película Forrest Gump sale, de 30 a 45 días. O sea, es como que aquí cuando dicen, oye, va a llover este fin de semana, ya, ¿cuándo va a llover? Pucha, él dice acá el sábado y el domingo, ya. Yo agarro y digo, ya, hay lluvias sábado y domingo, perfecto, ya empiezo a ocupar esta arma climatológica y hago que llueva un mes de corrido a partir del fin de semana. Llueve 30 días y no para más, ¿ok? Ya, esta lluvia, ¿qué provocaría? Desprendimiento, aluviones, desbordamientos de caminos, barriales, etcétera, etcétera. Finalmente, aunque las lluvias duraron lo que se había planificado, el efecto no se generó sobre el ejército de Vietnam porque eran tan firmes y eran tan patriotas, pero que ustedes saben, digamos, los norteamericanos perdieron esa guerra. Entonces, aquí llegamos al punto de inflexión. En el año 40 se hacen experimentos, se prueba que es posible generar lluvia artificialmente y que si se te pasa la mano puede llover más de lo que quisiera. Ok. Años 50 comienzan a hacer experimentos en distintas, incluso también en ese año se hizo una isla si pudiera aumentar la temperatura en una localidad en España particularmente, que de inmediato el gobierno llamó la atención y dijo, por favor, esto no lo hagan más, porque hubo una hora de calor que duró una cierta cantidad de horas, pero que se descuadró. O sea, es como que estamos en 32 grados, que hace harto calor, claro, hasta las 3 de la tarde, y de repente, ¡pum!, prenden esta máquina. Ya voy a explicar cómo funciona exactamente. Y de ahí sube hasta como 48 grados, que es algo que inusitado. Nunca más pasó y la gente quedó así durante un par de horas. ¿Ok? Ok. Finalmente, en el año 67 hasta el 72, lo ocupan eficientemente en la guerra de Vietnam. No es que les haya servido, afortunadamente, pero lograron extender un periodo de lluvia que es casi de una semana hasta 45 días, de manera continua. Ya, eso fue bravo, ¿ok? Lograron, les explico, generar el suficiente calor para que esto generara nubes, que las nubes se mantuviesen siempre cargadas y que no pararan de llover. Vale decir, ¿por qué deja de llover? Porque el mismo clima de la lluvia hace que finalmente el sistema se enfríe y se evapore sobre sí mismo. Ahora, si yo mantengo el calor, va lloviendo y voy evaporando el agua, así voy haciendo un círculo vicioso. Exactamente. Pero como no les sirvió de nada, se detuvieron. Yo no me imagino cuánta plata se han gastado hoy, pero prácticamente toda. La locura. Aquí llevo esto, que la ONU, ¿cachai? La Organización de Naciones Unidas tomara carta en el asunto. En el año 74, esto se sabe. El Congreso dice, ¿saben qué? Perdimos la guerra, ya estamos. Pero acuérdense que hubo varias acusaciones en la guerra de Vietnam. En el uso indiscriminado de LSD en los soldados. Que no resultó porque al final todos se sentían tan unidos con la existencia que nadie quería matar a nadie. ¿Ok? Todo tipo de guerras de bombas químicas que finalmente alteraban los sentidos, hubo una serie de problemas. Y lo tercero fueron las guerras climáticas, que es lo que menos se conoce y es lo que menos, obviamente, el gobierno está dispuesto a anunciar sobre un error histórico, porque quizás lo siga haciendo hasta el día de ahora. Fue tan terrible que la ONU quiso, obviamente, decir esto al respecto. Atención.
Convención para la prohibición militar o cualquier uso hostil en técnicas de modificación del clima. Así se llamaba el informe. O sea, a ver, quiero detenerme solo un segundo una vez más en este tema. Si es que alguien en la casa encuentra estas cosas entretenidas, ¿cierto? Que de hecho lo son en términos de fascinante, pero uno dice así como, es divertido, pero eso no existen. Claro. Lo que estamos viendo acá es que es reconocido y es considerado altamente peligroso y se han hecho acciones a nivel multinacional para que esto se detenga, porque no saben cuáles son las consecuencias finales de modificar el clima. ¿Qué es lo que pasa? El informe que fue entregado finalmente en el año 1976 dice, parte de sus párrafos, hago el siguiente extracto, lo siguiente dice. Cada estado parte en la presente convención, ¿cierto?, donde se ponen de acuerdo para esto, se compromete a no incurrir en otros entornos, vale decir en otros países, utilizando técnicas de modificación ambiental que tengan efectos vastos, duraderos o graves, como medios de destrucción, daño o lesión a cualquier otro estado. Ya, lo que dice en mejor castellano ahí, dice que todos los países que en estos momentos estamos aquí reunidos, tenemos la convención de que sobre otro lugar o sobre otro país no vamos a utilizar estas modificaciones que generan en un estado prolongado una modificación en el clima que es, dice acá, generado para causar daño, o sea, como arma. No está hablando, o sea, esto reconoce que fue un arma, no dice, oye, por el hecho de que hace falta que llueva, está prohibido centrar las nubes porque puede que llueva mucho y que no, está diciendo no se puede volver a usar esto como ataque a otra nación. Maestro, eso es lo que está diciendo exactamente. Le quiero decir que nuestro hashtag que está arriba en la parte superior de su pantalla se está manifestando gracias a la gente. Tenemos tweets de las personas que nos están viendo en este minuto. A ver si lo ponemos en pantalla, señor director. Ahí está Agustín Avendaño. Dice, no creo que el huracán Harvey fuera un arma humana como Salfate dijo. Harvey no habría pasado por Texas causando tanto daño, sino que lo habrían probado en otro lugar. Y si fuera un arma, China o Rusia, creo que Estados Unidos, USA, sabría detectarlo y que Dios nos pille confesados, nos dice nuestro amigo Agustín a través de Twitter. Tenemos más tweets al respecto. Está Pirulín con nosotros y dice, oficialmente la CIA ha calificado el cambio climático y el control del clima como factores geopolíticos, estratégicos y de seguridad nacional. Según The Guardian, ahí también está el 2015, tú ya lo habías mencionado también en esta pasada. Está Misterio Desconocido. Aquí lo tienen claro. ¿Por qué dice que lo tienen claro? Porque esas son las siglas de cómo se llaman las armas climáticas de cada país. ART para Estados Unidos, SURA para Rusia, que fue el primero, y Meridian para China. Bien, eran los tres que le mencioné. Bien, Misterio. Tenemos último tuit en pantalla. Juan Francisco ocupa nuestro hashtag que dice, estas armas podrían crear incendios forestales. Buena pregunta, ¿no? Sí, ¿podemos cuestionarlo? Sí, ¿saben por qué? Porque, a ver, entendamos que esto puede favorecerlo. Con respecto al primer Twitter que hablaba sobre que no cree que Harvey podría haber sido creado, mira, la verdad no lo digo yo, lo dicen estos expertos en clima, y no solo ellos, sino también un experto químico, que él dice que el comportamiento que él logró estudiar de la formación de nubes era completamente fuera de lo que él entiende en un comportamiento natural aún en épocas de huracanes. Ahora, ¿por qué se hace? Bueno, podríamos hacer una pregunta infinitas veces de por qué se evita. Por lo menos se sacó el pillo del problema que estaba teniendo en aquel momento Donald Trump con el seguimiento de Rusia y el FBI, ¿cierto? Más el problema que tenían con Norcorea en aquel momento, donde después de eso bajaron un cambio, o dos, o tres, y de ahí nunca más volvieron a agarrarse. De eso están como casi amigos ahora en Norcorea con Estados Unidos. Ya, es un punto. Sin embargo, como bien dice el amigo, es discutible, ¿cierto? Entendamos que la época de huracanes existe y no es que crean de ser un huracán, sino que lo amplificarían, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El último Twitter... ¿Será posible generar incendios forestales a raíz de esto? Nosotros hemos aprendido como toda la cantidad de incendios que hay, sobre todo a comienzos de cada año, es que existe como una, ¿cómo dice? Una especie de condición perfecta para esto ocurre, que era 30-30-30 era, que era 30 grados de temperatura, 30 kilómetros de la velocidad del viento y 30 cantidad de humedad. Vale decir, ese es el escenario perfecto para que si alguien prende un cerillo, si es que alguien se propicie esto obviamente se propague a la velocidad constante y precisa que sea muy difícil de parar. Al respecto,
si la modificación del clima, yo puedo generar un estado de cierto clima en particular, en este caso, regular una cierta velocidad del viento con una cierta temperatura y por lo tanto grado de humedad, yo no es que genere incendios de que, como si en el espacio, para así haciendo una imagen hollywoodense, tuviera una lupa así, que tirara un rayo para crear el incendio que genera todo, no, pero sí mantener un clima que es el que más favorece para que el incendio se expanda y que dure, como en el caso de Chile, semanas, sino meses. Talfa, ¿Okay? y con respecto a algo similar, los terremotos, que hay algunos que dicen que también se pueden generar terremotos, ¿eso todavía es una especulación o también hay pruebas de eso? Ya, eso es la pregunta del millón. Cuando nosotros hablamos por primera vez de este tema, estaba vinculado preferentemente a los terremotos, fíjate. ¿Por qué? Me adelanto un poquito. Nosotros sabían que existían varias armas como Misterio Desconocido, gran amigo de este programa, lo mencionó, que existen para ARP, por ejemplo, que están las instalaciones en Alaska, que es lo que estamos viendo ahí. Sí, exactamente. las ¿Okay? Entonces, antes, esto siendo una empresa entre privada y gubernamental, uno podía monitorearlo como cualquier ser humano. Y cuando no entendemos por qué, porque esa empresa que existía, a vista y paciencia de todo, era para estudiar el clima. O sea, para eso fue creado. Cuando uno lo miraba y a veces encendían ese montón de antenas, al rato pasaba algún tipo de catástrofe en el mundo. Y cuando fue el terremoto de Haití y posteriormente el de Chile, eso estaba prendido al chancho. Y ahí se generan estos fenómenos que ya hoy día se reconocen como naturales o, como digo, esto es antinatural el proceso, pero ocupa lo natural donde empezaron a verse arcoíris. En el caso del terremoto del año 2010, como era de noche, no se ve un arcoíris, pero cuando todos los vieron la luna con un inusitado color naranja, porque estábamos viendo la franja de color naranja por sobre una luna llena. Entonces algunos dicen que puede haber tenido algún tipo de relación con eso. Ahora si actualizamos un poco más la noticia y seguimos hablando del terremoto. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Irán e Irak, que en la frontera que hubo un terremoto, un movimiento telúrico hace muy poco rato, digamos? Chuta, ¿Esto podría ser un ejemplo? Dije terremoto al comienzo. ¿Esto podría ser un ejemplo de esto o estamos hablando de cosas distintas? Es que El de en México realidad, también dicen. es que en realidad no sabría, no te puedo decir ni que sí ni que no, pero por ejemplo, si es que alguien dijera en algún futuro, oye, esto fue un ataque de un arma climatológica, yo no podría decir, uy, qué raro, no me lo he imaginado. Es posible, porque qué casualidad que cuando él ya se abuena con Norcorea, podríamos decir, y te acuerdas cuando vimos el tema de Osama Bin Laden y, él dijo, y empiezan todos a apelar a Irán, y todo el discurso de los últimos 10 días son contra Irán. Y de los archivos que contemos, que se liberaron de alguna forma de cómo era, digamos, la triangulación de relaciones por debajo entre Al Qaeda, Osama Bin Laden e Irán, cuando supone que estaban en buena con Estados Unidos respecto al desarme. Y hoy día decían, no, sé que ojo con Irán vamos, y ojo, afuera están todos los países, la ONU incluida, bajándole el perfil, le decían, oiga, Donald Trump, no se aproveche porque usted le escucho que tiene ganas de ir a atacar a Irán ahora. Entonces, justo cuando está hablando de eso, todo el maldito rato, y ya hay un terremoto, digamos, que es un 6,3. Para nosotros, acuérdense que Chile no es parámetro, porque un 6,3 lo bailamos. Se cayó todo. Sí, ayer se cayó un par de muertos, y claro, uno dice, chuta, todo calza. Claro, pero no lo podemos asegurar ni no. Uno no lo asociaría pero nunca vamos a poder saber cuándo es sí y cuándo es no. Exactamente. Porque el resultado es de la misma manera que el otro. Ahora, para responderte, es posible, porque estamos hablando del arma perfecta, porque es silenciosa. Porque nos ataca con el clima, y el clima existe, y se va encima, hay cambio climático, y nos vemos afectados, está completamente, digamos, patas para arriba. Se esconde o sea, yo no se los tengo que probar. Chile hace un calor atroz en la noche, después hace frío, va a llover ahora y de repente hacen 34 grados de la nada, entonces es atroz. Pero ponte tú una forma de deducir, estos expertos que digan, a ver, ¿sabes qué? Acá nunca han ocurrido temblores, no es un país sísmico. Acá, por lo general, nunca hemos visto un huracán, no como Miami, por ejemplo, que todo el mundo sabe que pasa cada cierto rato y es subterráneo, infraestructura para eso. Pero uno podría llegar a deducir, porque uno dice, ¿cómo voy a saber si esto se aceleró en el proceso o no? Uno podría deducir porque no es normal que ocurran ciertos eventos en lugares. Claro, pero hay otro tema. A ver. Que es súper interesante, Camila. A ver. Nosotros podríamos decir, yo sé que esto va contra la academia, pero es más o menos... Mira, la temporada, por así decirlo, de temblores fuertes de este año 2017 para Chile fue cuando hubo la primera ola de calor.
La verdad, cuando uno decía así como, hoy se viene la inmensa hora de calor, ¡pa! Y tembló fuerte, fuerte, un día a otro y el que sigue. Fue cuando vino Haroldo y lo pillaron los temblores acá y todo lo demás. Ok. ¿A qué voy? Hay una relación, por lo menos dentro de la experiencia popular. Ahí los científicos dicen, no, porque estadísticamente revisando no es tan así. Bueno, pero yo hasta lo que me acuerdo, más o menos, casi en un 100% así, es que el clima cambia cuando hay un temblor fuerte. O sea, si está nublado, sale el sol. Por lo general sí, po. Y al revés, estaba lento, pum, y se nubla, ¿ok? Exacto. Es válido para cualquier lugar donde ocurra, Santiago, Valparaíso, etcétera, etcétera. Sí. La pregunta es, supongamos que efectivamente hay una relación entre los temblores y el clima. El sol, el calor o la presión atmosférica, que es parte de la teoría de los que siguen a Haroldo, dicen, ojo, es más difícil que tiemble cuando está nublado porque se genera una presión tan fuerte que si lo que se iba a mover no se mueve porque está apretado, ¿ok? ¿Ya? Entonces cuando hay calor, como está todo más distendido, generalmente es que los grandes temblores o terremotos son en los 4 primeros meses del año para nosotros, porque es donde hace más calor. Exacto. Entonces la pregunta es, ¿puede generar un terremoto? Habían dos teorías. Una decían que sí, porque lo que ellos, entre grandes cosas, lo que más hacen las guerras climatológicas, estas máquinas, que ya vamos a ir a cada una de ellas, es que calientan algo. Eso, así como funcionan. Por eso esta chica, ¿cierto?, que hablaba sobre si uno entiende los procesos de ebullición del agua, cuando uno calienta agua en una tetera, sí, podría entender de cómo se produce todo esto. Si yo tengo la capacidad de calentar algo, podría generar un efecto de consecuencia ahí. ¿A qué voy? ¿Podría yo calentar el magma de la Tierra, que esto estoy inventando, no me consta, para generar que los terremotos haya una movilización de terrenos, minerales, magma, no sé? O la otra, si efectivamente, aunque la ciencia lo niegue, hay una relación entre el cambio del clima y los temblores, ¿qué tal si es al revés? No es que los temblores cambien el clima. Como el clima iba a cambiar bruscamente, catapulta o genera o favorece un temblor. claro. Entonces, si yo cambio el clima, hago que un temblor que estaba ahí esperando, ¡pum!, lo suelta. Entonces al revés, el clima es el que favorece que haya un temblor que iba a ocurrir, estaba ahí esperando, Un digamos. gatillante. Es un gatillante, entonces tiene sentido. O sea, ¿podrían ser terremotos? Sí, y una vez más, no generando un terremoto, así como no es la máquina que hace terremotos. No, Así como todo es voy serio. a tirar un 7,2 ahora. No, cambio el clima y probablemente voy a generar un temblor, entre otras cosas. Perfecto. Es una teoría, pero sería una explicación, digamos, válida, ¿ok? Vamos entonces a cuál es el nombre que reciben estas armas climatológicas según el país de invención. Algunos lo han reconocido, algunos primeros mandatarios, como veremos, la han utilizado de manera abierta, lo han dicho. Ya. Vamos a ir entonces precisamente a Rusia. El nombre que tiene esta máquina, y que es bien curioso porque un día la muestran, es como una esfera. Es como una especie de domo Ya. que Ya. ellos saben cómo funcionan estas cosas, lanzan, así lo explican, como una cantidad de plasma a la ionosfera y la hacen rebotar. A ver, le voy a tratar de explicar lo mejor Sí, posible. con pera y manzana. Ya, A ver. el planeta Tierra tiene varias capas, ¿cierto? Sí. Exactamente. Dentro de las capacidades geomagnéticas con las que se maneja la Tierra, que obviamente con las que se guían los aves, migradores, etcétera, etcétera, eso es la ionosfera, ¿cierto? Entre otras, así como la magnetosfera y todo. Sí, lo demás. estratosfera. Ya, entonces lo que hacen estas máquinas es bombardearla con plasma. ¿Qué es plasma? Es energía condensada. Es como que yo no puedo... mira, lo voy a explicar así en sencillo. Es como que yo no puedo agarrar la electricidad. O sea, aunque tenga un guante especial que haga tierra, no hay algo que yo pueda tomar Claro. y pasar. No, Pero no, porque algo la tangible. electricidad no es algo. No es tangible. No es un algo, es un suceso, es un cúmulo de es una experiencia, energía, digamos, sí. que pasa. Un ¿ok? efecto. Es un efecto, claro, no es algo en sí. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Condensan tal nivel de energía que la vuelven casi sola. De eso es lo que se entiende como Perfecto. plasma. Y, por ejemplo, si acá está Sura y acá está el país que quieren atacar, juegan así como una especie de bola de pool o de billar. Ah, ya. Yo, pum, lo tiro arriba en el ángulo indicado hacia la ionosfera, que cargo esto, que es parte del geomagnetismo natural de la Tierra, pum, y hace que se devuelva en un ángulo hasta cierto punto y empiezo a bombardearlo y cae en el ángulo. Si lo quiero más para allá, lo tiro en un ángulo más. Claro, se sabe la distancia. Claro, se entonces, sabe, que exacto, caería. saben cómo, saben que cae el ángulo y empieza a calentar esta parte. Entonces así funciona. Entonces puedo fijar un punto de ataque. El primero, entonces en Rusia, lleva por nombre Sura. A ver, este sistema se comenzó a ejecutar en la ex Unión Soviética el año 1981 en un pequeño pueblo en Rusia que se llama
Vasily-Sursk, ¿ok? Bueno, ¿cuál era la idea? La idea era un sistema de calefacción de la ionosfera, así lo reconocían. Es exactamente como lo estoy explicando. Ya. Si yo caliento la ionosfera, puedo generar un efecto rebote y luego llegar, digamos, a un punto en el mapa que es el lugar donde quiero que se vea afectado. ¿Y eso en qué se manifiesta? ¿Cómo se ve afectado? Subir la temperatura. ¿Con qué efecto natural? ¿Cómo lo...? Es solo subir la temperatura. Ya. Tengo entendido que no hace más que eso. Ya. Sí, igual hay otras teorías que dicen que hacen... Que pueden movilizar cosas en el suelo, minerales. Dicen que finalmente, ojo, esto es harina de otro costal, me salgo un segundo del tema, dicen que en realidad estas máquinas, el fin último no es hacer guerras climatológicas, sino que es lograr activar la frecuencia de cómo funciona electroquímicamente el cerebro y generar ideas colectivas. O sea, es como generar pensamientos, delirios, ilusiones. Como sensaciones. Como un electrochoc. O sea, Como nunca Inception. tan fuerte, pero es como sintonizar más o menos cómo funcionan los pulsos radiales de un cerebro, más o menos una gran cantidad de la población, y generarle, yo qué sé, una enfermedad, una epilepsia y todo lo demás. O sea, que es no más solo terrible. interfiere en la naturaleza, sino que también interfiere en el persona. cerebro humano. Exacto, se supone que ese es el futuro, para allá van. Sí, del cerebro. Ya, vuelvo entonces, porque estamos en las guerras climatológicas. Entonces, se supone que los rusos, ojo, y ellos lo anunciaban, ellos mismos explicaron que esto es bombardear la ionosfera, ¿ok? Según ellos, solo lo usan en su propio territorio, porque es una fase experimental. Y al igual que ARP, que como ya veremos, es para entender mejor el clima, no es para modificarlo, es para ver cómo funciona y todo lo demás, ¿ok? Bueno, la verdad es que a partir de Wikileaks y todos esos cables, digamos, que se han logrado filtrar, los norteamericanos, así de manera oficial y por debajo, a nivel diplomático, han acusado y pedido por favor a más de una vez a los rusos que la corten porque ellos le han echado la culpa a Sura de, por ejemplo, el huracán Katrina. Y de hecho, fíjense que todos decían que el huracán de Harvey, junto con Irma, se ocurría 25 años después de eso. Era como una especie de conmemoración. Como quien era casual, digamos, que era recordatorio. celebrando eso mismo. Pero eso ya puede ser hilar muy fino. Ahora, igual, esas son tormentas perfectas, de alguna manera. Sí, no, una cosa única, digo. Por eso digo, de alguna manera, una forma, como decías, tú puedes reconocer a lo mejor el uso de esta arma, darse cuenta que una tormenta que sale de los parámetros que nosotros conocemos. De hecho, Irma impuso como un nuevo número a la clasificación. A la escala. Exacto, nuevo máximo. Entonces, Ahora, mira, es tan el tema de esto de las armas climatológicas. Es que hace algunos años, esto era de las películas, de hecho, creo que todavía está en cartelera, una película que habla de esto. Sí. Geoclima. Geotormenta. Geotormenta. Exactamente. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esto se ha hecho conocer en una gran cantidad de la población. Como les digo, ya les demostré que la ONU sabe de esto, que en algún momento, en el año 76, un acuerdo hizo un acuerdo y dijo, por favor, está prohibido volver a usar esto contra otros países. Que dejan claro eso, vuelvo a repasar, Un arma. que se puede, obviamente, manipular el clima y lo que se ha utilizado es para atacar a otra nación, o sea, como arma. De manera negativa, claro. Exactamente. Entonces ya el reconocimiento es tal. No es idea de algunos locos y todo lo demás, sino que es un hecho fáctico. Tan así que el más famoso, o uno de los más famosos climatólogos y meteorólogos, ¿cierto?, de Estados Unidos, que es Scott Stevens, que él trabaja, entre otras cosas, en la cadena de televisión Fox, dijo lo siguiente, fíjate, mira, para que vean el calibre de lo que la gente que maneja información privilegiada respecto a estos temas. Dice, el huracán Katrina fue dirigido hacia Estados Unidos con ayuda de un arma secreta que permite modificar el clima. Esta arma fue concebida por la Unión Soviética a partir del principio del generador electromagnético. Bueno, o sea... Una locura. No, y se la tira así. fueron los rusos. Así como, bueno, ¿cómo es posible que nos ataquen si ya tenemos un acuerdo? ¿No? O sea, si bien para algunos, quizás en la casa, para personas, digamos, que les cuesta creer que exista algo así, hay otras personas que son del área en específico, que para ellos es un hecho indesmentible y se mandan a tirar recados, digamos, de protesta generalizada para entender de que claramente esto no puede seguir. Pero, por ejemplo, son plantas, porque entendiendo la creación de estas desde hace muchos años atrás, son plantas que siguen activas, que siguen funcionando. Buena pregunta. La verdad es que no. De hecho, Sura, que es la versión rusa de esta arma, siendo la más famosa, ya muere ella, que es ARP, ya dejó de funcionar en los años 90. O sea, hubo un desarme. Claro, un desarme. No, en realidad no, porque ellos nunca reconocieron que lo usaban como arma. Entonces se dijeron, ok, no están usando,
obviamente a nivel de espionaje saben para qué era. Claro. Entonces dijeron, ¿saben qué? Miren, aquí están los papeles, esto está cerrado. De los 90 que no se utiliza más. Bien. Pero hay otros que dicen que insisten que esto lo siguen utilizando de otra manera. De hecho, ¿cómo lo están haciendo ahora? No con instalaciones fijas, sino que lo colocan sobre portaaviones, por ejemplo, y que se acercan mucho más y que pueden generar microclimas de manera mucho más cercana y más efectiva, en vez de estar tan lejos del lugar que quieren atacar, porque esto es como una señal de Bluetooth o Wi-Fi, supongamos, donde pierde fuerza si estáis muy lejos, necesitáis acercar, digamos, Claro. tenéis que tener un poste de Más luz más cerca cerca del lugar, para claro. tener la energía suficiente. Y con respecto al huracán Katrina, se dice que se generó todo esto para destruir refinerías de petróleo que estaban ubicadas en el Golfo de México y que efectivamente se terminaron destruyendo. Y hay mucha Destruyendo. investigación respecto a esto. Lo que dice es absolutamente cierto, los seguros comprometidos ahí, o también cuando hubo el gran desastre, ¿cierto?, frente al Golfo de México, donde las mismas personas que cobraban los seguros y las encargadas de limpiar el petróleo eran los mismos dueños de las mismas plantas, Claro. o sea, ganaban en la pérdida, no es una cuestión, Porque olvídate. Así subiendo el Lo petróleo, mismo de digamos siempre. que, No, sí, claro, es pasa un a ser un escándalo. negocio redondo. Exactamente. Entonces, había que preguntar, como dicen siempre, sigue el dinero. Ve quién gana con esto. Claro. Y cuando, por ejemplo, como decía el amigo, si se destruyó Texas, ponte tú. ¿Y quién ganó? Y de repente te das cuenta, oye, las 4 empresas más importantes de Texas subieron sus acciones porque están encargados de limpiar. Puta, bueno, una cosa así, ok. Entonces nos vamos al siguiente, que es HAARP, ok. Vemos las instalaciones, ya le habíamos hecho una revisada ahí en... Señor director, ahí está en Alaska. Es el equivalente al proyecto Sura, además de ser el más conocido. Se supone que es el más poderoso de todos, ¿ah? Y uno lo podía seguir en línea. La página oficial te permitía ver cuando activaban esta planta y todo lo demás. serio? Ya, y esto, se supone que antenas. esto lo inventaron en el año 96. Se supone que en base y en reacción de lo que pasó con el invento ruso propiamente tal, ¿cierto? Eso estaba en Alaska y tenían un par de plantas más por ahí. 300 millones de dólares dicen que costó hacer este... Exacto. ¿Son antenas o no? Imagínate. Antenas, sí. Bueno, Son se supone que los planes oficiales era probar el control de las subtormentas geomagnéticas en la ionosfera, vale decir, era ver qué pasaba en esta capa magnética de la Tierra. Investigar. E investigar, pero finalmente lo que hacían era catapultar y utilizarla, digamos, a sus anchas. Finalmente, ¿hasta qué punto llega esto? Bueno, este experto habla a qué punto en cierto momento llegó la manipulación del clima sobre algo que siempre negaron, pero que la gente ya conocía como un secreto a voces, Claro. respecto a las instalaciones de HAARP. Aquí lo dice. HAARP is being used for weather modification. The military's own record proves it. They've admitted it within their own documents, and yet they still deny it to the public. Working in tandem, these transmitters could potentially alter the weather anywhere in the world, changing the jet stream's course entirely, triggering massive rainstorms or droughts. Even hurricane steering would be possible by heating up the atmosphere and building up high-pressure domes that could deflect or change the course of hurricanes. ¿De qué se lo acusaron? Que dicen que son los generadores del huracán Sandy el 2012. Dicen que las máquinas se prendieron coincidentalmente con los terremotos de Haití y Japón. Me refiero al del año 2009, 2009 Sí. y luego 2011 en Japón. Y entre medio estamos nosotros, el 2010, exactamente. que según la teoría de migración sísmica Debería es habernos producto topado. del de Haití, que es Haití, Chile, Japón, Claro. que va con el primero un mes y después al otro año, o 8 meses, perdón, y que según algunos dicen que tuvo que ver con esto, claro. Lo que se genera, quizás esa es la gran pregunta, de que si ellos generan, y siempre estos terremotos y climas lo hacen en lugares donde la población está diezmada económicamente. Es como que quisieran, entre otras teorías que existen, es de quitar gente del planeta, y obviamente la más empobrecida, como en la isla de San Martín, ¿cierto? Para el huracán, porque cuando pasaba donde estaban los ricos, los huracanes me todo piola. Claro. Pero cuando había más pobreza, compadre, no quedó nada. Quieren Es como hundir para ellos subir. Claro, entonces puede ser Una un limpieza. tema también, ¿ok? Se supone que es parte y oficialmente en el año 2013 ARP apagó el sistema. Esto es verdad. En el 2013. De 2013 ARP no corre más, a menos que, al igual que los rusos, ahora ya no están en un lugar físico cimentado, sino que lo mueven a través de barcos, aviones También u otras podría cosas. estarse modernizando, dicen algunos, para Claro. mejorar Puede ser. todavía más su tecnología. Y HAARP está basado en un invento de Tesla. Sí, pues de Nikola Tesla. Que es una torre que se le llama la Torre Tesla, y Exactamente. precisamente el libro donde él escribe todo este invento que él crea
Él dice que esta va a ser la mayor arma de guerra y Estados Unidos lo tiene requisado y solamente pueden tener acceso a las Fuerzas Ese Armadas. punto es la base de todo esto, querida Carla. O sea, Nikola Tesla inventó un arma para, de alguna manera, generar armas geomagnéticas contra los aviones y después se dieron cuenta que le compraron todos los inventos y nunca lo utilizaron. O lo están utilizando en Tienen realidad, guardadito el pero no se libro. sabe. No puede ver nadie. Atención, Vladimir Putin, el hombre que ha utilizado esta tecnología a su favor, abiertamente. ¿Cómo? Con portadas de diario y todo lo demás. Bueno, la verdad es que Vladimir Putin, ahí lo estamos viendo así, chorizo y todo, como el mundo lo conoce. Atención que hizo lo siguiente. Tenemos titular. Ahí aparece más. Ahí estamos. Putin gastó 7 millones de libras para asegurarse de que no lloviera en el desfile de la victoria. No. Jets dispararon a las nubes un cóctel químico. Esto es para la victoria o el B-Day Parade, que es la conmemoración del 70 aniversario de la Segunda Guerra Mundial. Esto se celebra el 1 de mayo. Del año 2015, entonces Putin quiere demostrar su nuevo armamento. Era tan importante hacer este desfile a lo Kim Jong-un, Claro. que lo que hizo, y lo cuenta públicamente, hace una conferencia de prensa, que lo que hacen es bombardear las nubes para que las deshace y impide que en los 3 días así anterior, que donde estaba anunciado lluvia y que tenía que hacerse el 1 de mayo, Obvio. no llovió y salió el sol durante 3 días perfecto. Terminó No te y llovió como nunca. Todo. Obviamente, pero él le da lo mismo. Él le quería un día soleado para mostrar las armas por las grandes avenidas y lo logró. Ya, pero eso vale entonces 7 millones de libras. Pero imagínate, pero es que dejar de llover, imagínate que llueva, yo creo que es más 14 Más difícil. no, Doble. más. Pero claro, que valga la pena para hacer un desastre, porque que llueva es que llueva nomás. Po. Pero así como que llueva y que hayan Un huracán. gente damnificada y todo lo demás, por eso debe ser una cantidad enorme. O quizás no tanto, porque atención con lo que vamos a anunciar. De hecho, también esto lo utilizó en el año 2008 Pekín para los Juegos Olímpicos. Ellos querían que lloviera, o sea, querían que durante toda la transmisión de horas, durante la inauguración de los Juegos Olímpicos, hubiera sol, arcoíris y lluvia. Entonces, ¿qué hicieron? Gastaron también, y ellos lo hablan públicamente, dicen, vamos a utilizar nuestra tecnología ¡Qué cara sobre dura! cambio climático, dicen, loco. y vamos a hacer que llueva y que haya una llovizna para que se puedan ver los arcoíris. Un show natural. Bueno, y Sería. lo hacen. Entonces, yo no sé si para algo bueno el AMA, como tú preguntabas, pero te das cuenta que tiene una capacidad de regulación, de no irse al chancho, más o menos saber hasta dónde apretar la mano. Ahora, esto ha llegado a tal nivel, a todo esto, en China esto se utilizó en 21 puntos de la capital, se tiraron 1.100 cohetes cargados con yoduro de plata, que fue el hombre que en los años 40 se dio cuenta cómo podía lograr que lloviese. Imagínate. ¿Eso no contamina? No, hasta cierto punto no, pero yo no creo que sea una lluvia perfectamente linda o bebé. O Y limpia, no creo ¿no? que les importe tampoco. Ahora, hoy en el mundo hay 34 empresas privadas que pueden cambiar el clima para ti. O sea, esto simplemente lo dejé para el final para subrayar que esto, lejos de ser algo conspiranoico, ciencia ficción, es tan real que hoy día empresas privadas para ti, así como que si tú tienes la plata y quieres contratarlo, puedes pedir lluvia o puedes pedir un día soleado. Mira Sí, qué buena. práctico. Atención, de hecho, atención con este titular que parece broma, pero es absolutamente cierto y están funcionando hace varios años ya. Mira. Compañía ofrece tu boda sin lluvia por 100.000 libras. No te puedo creer. Qué gracioso, de verdad que está es caro. gracioso. La compañía de bodas de lujo Oliver Travels ofrece dentro de su servicio un día libre de lluvia con ayuda de yoduro de plata, el mismo utilizado en Vietnam, que estaba prohibido, bueno, porque aquí no van a generar ningún disturbio o problema, sino para generar un día despejado. La tarde o mañana de sol, o sea, ahí tú eliges, digamos, porque te aseguran unas 5 horas más o menos, vale 105 millones de pesos chilenos. Wow. La compañía, entre otras cosas, ¿cuándo se ha utilizado? A cada rato lo hace, tiene harta clientela, pero la forma más conocida, cuando prestó sus servicios para el matrimonio real del príncipe William. Ahora, finalmente, ¿cuál es el gran problema de todo este tema? De por qué no lo dejan hacer. Primero, porque es un arma. Entonces, cuando una empresa privada te permite de que hoy día voy a hacer un asado y tengo Claro. lucas, me da lo mismo, bueno, a juntar con mis compañeros de curso, mis ex compañeros del colegio. Claro, creo que sea verano. Claro, y si tenéis 105 millones de pesos que te sobran, dicen, quiero que por lo menos esta tardecita no llueva. Ahora, en pleno julio, ponte tú. imagínate, ahora uno podría ocuparla por cosas mucho más importantes, digámoslo, como por ejemplo, si lo ocupamos de la forma más positiva, podríamos ocuparlas para que no se derritan los polos, por ejemplo. Por maestro. ejemplo. O sea, Las y me pa- sequías y también, Claro, para o un sea, montón de- podríamos ver
otras soluciones, Ya. podríamos mejorar la calidad de vida, ya que no quieren dominar también las mentes de cada persona a través de esto, me parece que es la mejor forma. Ahora, fíjate que cuando se empezó a hacer un estudio, a ver, acabamos hoy día de decir, las armas climatológicas, cuando se dicen mito o realidad, no, es realidad. Claro, es realidad. ¿Hasta qué punto eso es difícil de medir? Y que si cada cosa que ha ocurrido, terremotos, huracanes, tienen que ver con estas armas, tampoco es algo que son otras personas los que tienen que medir y calcular eso, ¿ok? Solo tengo que decir que los últimos expertos que se manifestaron fue con respecto a Harvey y Irma, que decían que fue manipulado. Un huracán que existía naturalmente, pero que fue amplificado por estas armas climatológicas. ¿Cuál es el gran temor? Que como se han dado cuenta que cada vez que hacen una de estas cosas generan sequías y calor en otros lugares, dicen que mientras más se usan estas armas, hay una mayor cantidad de recursos naturales, acuíferos, de tierras sembrables, Peligroso. etcétera, etcétera, que comienzan a deprimirse. Vale decir, si yo manipulo el clima, genero una respuesta del planeta Tierra que me impide luego que ciertos terrenos fértiles, que ciertos lugares donde tenía que llover se formen sequías o viceversa. Por lo tanto, las consecuencias a largo plazo son mucho peores. Maestro, tengo que hacer una pausa comercial. Pero tengo Estamos más. totalmente en vivo y en directo. Estamos hablando de la guerra meteorológica a estas alturas que la verdad está dejando mucho que hablar. Vamos y volvemos. Usted quédese ahí, ya volvemos. Feels so good.